Buenas tardes, doctor. Soy la alumna Brenda Llanos Argumedo, que hablará sobre la patología de la fractura de cadera, ¿no? Que viene a ser lo que es una solución de continuidad ósea en la región, ya sea en la cabeza o cuello o a nivel de troncártera mayor o menor, ¿no? Y se estima en sí que el 50% de estas afectan lo que viene a ser el cuello del fémur, ¿no? Y el 80% se dan en mujeres, y estas ocurren principalmente en los adultos mayores de 55 años, ¿no? Es muy importante también aquí recalcar que esta patología, más de la mitad de esos pacientes será incapaz en sí de reincorporarse a sus actividades de la vida cotidiana, ¿no? Entre los factores de riesgo, ¿no? El índice de fracturas de cadera incrementan mucho debido a lo que viene a ser la edad, que ya lo mencioné, ya que la densidad ósea y la masa muscular tienden a disminuir, ¿no? Y el sexo en las mujeres, que pierden densidad ósea más rápida que los varones, ¿no? También en parte porque la caída así de los niveles de estrógenos, ¿no? Que se produce con lo que viene a ser las menopausias, aceleran la pérdida de la masa ósea en las mujeres, ¿no? Y la osteoporosis también entraría aquí si este paciente tiene esta afección. Como sabemos que causa lo que son huesos, debilitan los huesos, ¿no? Corren mayor riesgo estos pacientes de padecer fractura. En las fracturas de cadera vamos a tener lo que son dos grandes grupos, ¿no? En que se van a clasificar mediante la ayuda de las radiografías, ¿no? Vamos a tener las fracturas intracapsulares y las fracturas extracapsulares, ¿no? Que se dividan además estas de acuerdo con el nivel del hueso, ¿no? Del que ha ocurrido lo que viene a ser la fractura. Ahí le voy a estar mostrando lo que es una imagen. Bien, esta es la imagen de las dos grandes clasificaciones. Tenemos las fracturas extracapsulares y las fracturas intracapsulares, ¿no? En las fracturas extracapsulares podemos tener una fractura de trocánter mayor o trocánter menor, ¿no? En las fracturas intracapsulares podemos tener lo que es una fractura subcapital del cuello femoral o una fractura capital, ¿no? O una fractura transvertical del cuello femoral, como vemos en la imagen. La curación que viene a ser de las fracturas intracapsulares se complica aquí por el escaso riego sanguíneo, ¿no? De la cabeza del fémur. Los vasos que pasan hacia la cabeza femoral, ¿no? Para irrigarla a través de la cápsula pueden ser lo que son lesionados, ¿no? Especialmente si los fragmentos de la fractura se desplazan, ¿no? Lo que conduce aquí a la necrosis de la cabeza en estos pacientes, ¿no? Este problema no ocurre en lo que viene a ser en las fracturas extracapsulares. Hablando un poco sobre el diagnóstico de fractura de cadera, puede ser en la mayoría de los casos en sí fácilmente establecido a través de una historia clínica bien detallada, bien minuciosa, ¿no? Un examen físico completo y un estudio de radiografía de cadera anteroposterior y lateral de la pelvis, ¿no? Que en general confirma, ¿no? El diagnóstico en estos pacientes. En la parte del tratamiento sería decidir entre una opción conservadora o una opción quirúrgica, ¿no? Pero en la parte del tratamiento conservador es rara veces, ¿no? Aplicada aquí en estos pacientes, ¿no? Por los pobres resultados que brindan, ¿no? Y también la larga estancia hospitalaria que conlleva, ¿no? Con las consiguientes complicaciones en estos pacientes en sí de edad avanzada, ¿no? Aunque algunas fracturas intracapsulares sin desplazamiento, ¿no? de lo que viene a ser de sus fragmentos, podrían ser tratados con analgésicos, ¿no? Unos días de reposo, inmovilizar lo que es la zona, aunque hay riesgo de un desplazamiento, ¿no? De los fragmentos. Aquí es elevado, ¿no? Por lo que se prefiere una fijación interna de la fractura, ¿no? La mayoría de las fracturas de la cadera son tratadas quirúrgicamente. Bien, este es un pequeño caso de una paciente femenina de 73 años que es traída por su hijo. Ella manifiesta ser lo que es activa en sus actividades diarias independiente, ¿no? Y manifiesta lo que es tener una caída accidental mientras dormía, que cayó en la parte lateral
de tener derecho, ¿no? Directamente en su cadera derecha, no manifiesta, ¿no? No perdió lo que es el conocimiento esta paciente mediante la caída, ¿no? Solo manifiesta lo que es el dolor en la parte de la cadera derecha, ¿no? Donde ella siente que se dio el golpe, ¿no? Y que también incapaz para poder pisar bien, pararse bien, ¿no? Por el dolor que la paciente manifiesta, ¿no? Y también en sus antecedentes es una paciente hipertensa, toma lo que es enalapril, ¿no? Y tampoco manifiesta lo que es tener algún antecedentes de traumatismo, ¿no? En lo que viene a ser en sus presiones vitales, la paciente está con una presión de 140/80, una frecuencia cardíaca de 96, una saturación de 98%, ¿no? Y una temperatura de 36.4, ¿no? Y ahora vamos a pasar lo que es el examen físico. Ahora vamos a pasar a lo que es el examen físico de extremidades inferiores, que es el examen físico muy importante en estos pacientes. Con cuidado, por favor, se va a echar en la camilla. Muy bien. Es muy importante también examinar acá la inspección de la marcha en estos pacientes, ¿no? Cuando la paciente vino lo que es a los servicios de urgencia, la paciente no podía caminar adecuadamente, sentía lo que es un dolor, ¿no? De 8 de 10, incapacidad para pisar bien de la parte del inferior, de la extremidad inferior derecha de esta paciente, ¿no? Y podemos ver también, podemos observar en esta paciente un poco de acortamiento y rotación externa de la extremidad afectada, ¿no? Que viene a ser la extremidad inferior derecha, ¿no? También podemos notar un hematoma local, ¿no? A nivel de la cadera derecha en esta paciente, ¿no? Ahora vamos a pasar con la palpación, a ver por favor, y también vamos a evaluar lo que son los pulsos distales en esta paciente. Bueno, esta paciente presenta lo que es dolor a la palpación de la sacra derecha, ¿no? Los pulsos distales están presentes, sensibilidad conservada en esta paciente, ¿no? Bien, a la paciente se le tomó algunas pruebas, como el hemograma, que salió en los parámetros normales, bioquímica, también dentro de la normalidad, pruebas de coagulación, que también salió lo que es parámetros normales, y en la radiografía de pelvis anteroposterior y lateral, ¿no? Se observa lo que... Este sería la radiografía de la paciente, se observa lo que es una fractura subcapital del fémur derecho. Y por último, a la paciente se le colocó lo que es una prótesis parcial de la cadera. Bien, esta es la imagen del paciente. Se le realizó lo que es una prótesis parcial de cadera derecha, más específico monopolar con vástago cementado, con vía de abordaje transglútea de Baumann. También se le dio lo que es un tratamiento recomendado al alta, ¿no? Se le dio lo que son algunos analgésicos y también se le recomendó revisar en 4 semanas con radiografía previa de control, ¿no? En esta paciente.